Hoy es 23. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y usted? Fenómeno. Estás viendo lo que comparto, ¿no? Sí, sí, se ve, profe. Bien, bien, vamos a esperar un ratito más si se engancha alguien más. ¿Vos bien con la tarea? Sí, bien. Ya le entregué el TP6. Me falta el TP7. El 4. Ah, bueno, tranqui. Sí, me faltaría hacer la práctica 7 y 8, que no la preparé todavía. El tema lo di, pero no preparé, les di tiempo. Y bueno, ahora ya entramos ya en un tema que conocen, pero bueno, veremos cómo lo seguimos. A ver si ya entramos en Baricentro, Chiapas. Admitir quirófano. Bien. ¿No le dijeron cuándo vuelve la presencialidad, algo en el colegio? No, no informaron nada todavía. No, porque hay algunas materias que yo tengo que ir al colegio. Estoy dando Hola, estructuras. Hola, ¿cómo le va? Estructuras en séptimo y bueno, este lunes no tuve que ir, pero el lunes que viene tengo que ir. Hay burbujas de 1 hora y media. En el colegio ahora tomé también sistemas tecnológicos de tercer año. Así que, y muchos de los alumnos que tengo en séptimo deben remat. Décima. Así que voy a tener que preparar. Tengo como 10 alumnos y los 10 deben esta materia. Así que, y mirá que no lo hago difícil, pero igual este año revertí porque empecé con conocimientos matemáticos para la que lo repasen porque le falta mucha matemática a ustedes, ese es uno de los problemas que tienen. Le dan la fórmula y no saben dónde meter las cosas, qué despejar. Así que vamos a ver cómo nos va este año. Esperemos que mejor. Bueno, ya veníamos viendo algo de esto del par de fuerzas, ¿no? El par de fuerzas, un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de la misma intensidad o módulo, por eso se llama par. Pero de sentido contrario, también puede ser que haya de mismo sentido, ¿no? Y están aplicadas sobre dos puntos distintos separados por una distancia d. Cuando las fuerzas no son perpendiculares a la línea que une los dos puntos de la aplicación, la distancia se considera en la que une ambas fuerzas a lo largo de una línea perpendicular a ambas. ¿Sí? O sea, siempre la distancia que hay entre ellas. Aplicar un par de fuerzas a un cuerpo, se produce una rotación o torsión, ya algo de esto venimos viendo. La magnitud de la rotación depende del valor de la fuerza que forma el par y de la distancia entre ambas, siguiendo una línea perpendicular llamada el brazo del par. Pues más o menos repito lo de antes, pero fuerza, distancia. Hasta acá supongo que no hay pregunta. Bueno, un par de fuerzas queda caracterizado por su momento. El momento de un par de fuerzas M es una magnitud vectorial que tiene por módulo el producto de cualquiera de sus fuerzas por la distancia perpendicular entre ellas T. La fórmula es que puede ser M igual a F1 por D o F2 por D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Supongo que no, porque hasta ahora no inventé nada de lo que han visto en estática y eso. Bien. Momento de una fuerza. En mecánica newtoniana, que es lo que venimos viendo desde el principio de año, se denomina momento de una fuerza o torque respecto a un punto dado a una magnitud pseudo vectorial.
obtenida como producto vectorial del vector posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento, por el vector fuerza en ese orden. También se denomina momento dinámico, sencillamente momento ocasional. Recibe el nombre de torque, del inglés torque, derivado a su vez del latín torquere, retorcere. A ver, acá puede ser que agreguemos algún concepto. Si después aparece duda, yo lo puedo reforzar. Cuando habla de vector, perdón, posición de un punto P, no sé si lo vieron en matemático o en alguna materia. ¿Alguna vez vieron lo que es un vector posición? No. Cri, cri. ¿Están conmigo o se fueron? No, profe, creo que no nos vimos eso. Bueno, a ver, vector posición es un nombre nuevo. Ustedes vieron cuando vieron la ordenada de un punto que le da X e Y le da una posición. Por ejemplo, el punto 3, 4. 3 de X, 4 de Y. ¿Eso se dan cuenta lo que digo? ¿Sí? Bueno, eso, desde el origen de coordenada, genera un vector, que es el vector posición. ¿Se entendió lo que dije? Lógico, en dos coordenadas es sencillo, ¿por qué? Porque tienen dos componentes. Ahora, esto también se puede hacer en el espacio. ¿Sí? Yo busqué dar el tema de este modo porque la mayoría de la teoría de esto habla siempre de integrales. Y yo no los quería meter con las integrales. ¿Saben lo que son las integrales? No, ¿no? Creo que no. No vieron nunca integrales. Bien, teóricamente hay una parte del análisis matemático que se ve límite, derivada e integrales. ¿Sí? La integral es un concepto muy sencillo. Es el área abajo de una curva. Si usted tiene una parábola y usted le marca los dos límites, va a encontrar el área entre la parábola y los dos puntos que le voy a dar. ¿Sí? Pero no se complique con eso, olvídese. Era para que tenga idea de lo que era una entrada. Bueno, entonces el momento de una fuerza F aplicada en un punto P con respecto a un punto O, viendo dado por el producto vectorial de OP, que es el vector posición, por el vector de la fuerza. Esto es que MO es OP vector posición por R. También se le suele llamar al vector posición R. ¿Sí? R es un vector posición. Donde R es el vector que va de DO a R. ¿Qué era lo que explicaba yo? Cuando le hablen de O, es el origen de coordenada. O sea, el vector que sale del origen de coordenada a los puntos que determinaron con la coordenada, ese punto determinado es OP. Por la propia definición del producto vectorial, el momento M es un vector perpendicular al plano determinado por los vectores F y R. ¿Sí? Ahora va a haber dibujitos para que lo vean mejor. El término momento se aplica a otras magnitudes vectoriales como movimiento lineal y o cantidad de movimientos P. Y el momento angular cinético L, definido como L sub 0 y o P, vector posición por P. ¿Sí? Bien. Interpretación del momento. Relación entre los vectores de fuerza, momento de fuerza, vector posición de un sistema rotatorio. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué medida existe capacidad de una fuerza o sistema de fuerza para cambiar el estado de rotación del cuerpo alrededor del eje que pase por dicho punto. O sea, si ustedes imaginan un volante, la fuerza que hacen en un volante, el eje, ¿sí?, es a donde va montado el volante para mover las ruedas, ¿no? El momento tiene que provocar una aceleración angular. Desde cuando giran el volante se produce una aceleración, que es el cambio de giro, no doblan para un lado para el otro. En el cuerpo sobre el cual se aplica, y es una magnitud característica de los elementos que trabajan sostenidos a torsión.
como eje de máquina y flexión como viga, que es lo que nos interesa a nosotros. Cómo gira, ¿sí? Acá tiene una página de animación. Yo no sé si la podré poner. A ver, déjame ver. Pero si ustedes buscan esta animación, van a ver lo que es. A ver si la puedo ver. Déjame ver. Link. Dame un momentito, ¿eh? A ver si lo puedo ver y compartimos, así lo tienen más claro. Link de resultante. Teorema de. No, no aparece acá. Qué cosa, ¿eh? Denme un minutito. Si lo saco de acá, lo pongo en Google y se lo muestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Copiar. A ver. Porque si lo ven con el grafiquito va a ser mejor. Bien, a ver si puedo llegar a compartir. ¿Están viendo el dibujito ese? ¿Hola? Sí, se ve, ¿Ven? profe. ¿Ven? Sí, profe. O sea que este es el eje, la fuerza y me genera un momento. ¿Sí? En la viga también lo que pasa es que en el momento de la viga no se ve. Y aparte es un momento flexor, ya vamos a llegar. Pero más o menos para que tengan idea lo que es, ¿ven? Todo lo que leíamos, es esta porquería que está acá. Mira qué lindo dibujito. Si ustedes lo quieren ver, ¿ve? Bien, volvamos a lo nuestro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Aquí. Igual tienen el link acá y lo ven. Unidades de momento. El momento dinámico se expresa en unidades de fuerza por unidad de distancia. En el sistema internacional de unidades, la unidad se denomina Newton metro o Newton metro indistintamente. Su símbolo es NM, ¿sí? Nunca MN, sino NM, ¿sí? También hay kilográmetro que se suele usar, ¿sí? Si bien dimensionalmente el Newton por metro parece equivaler al julio, no se utiliza esta unidad para medir momentos, ya que el julio conceptualmente es una unidad de trabajo o energía, y esto no es trabajo, es momento, que conceptualmente son diferentes al momento de fuerza. El momento de fuerza es una magnitud vectorial, mientras que la energía es una magnitud escalar. Vieron que a principio de año hablé de magnitud escalar, que es un número de magnitud vectorial, que son la fuerza, la velocidad y etc. No obstante, la equivalencia dimensional de ambas magnitudes no es una coincidencia. Un momento de n de Newton metro aplicado a lo largo de una revolución es una vuelta, que son 2pi radianes, ¿sí? Si ustedes miden la vuelta de una circunferencia es 2pi, ¿sí? Esa es la medida angular. Realizar un trabajo igual a 2 julios, ya que la energía m por tita, donde m es el trabajo, m es el momento y tita el angular de giro, ¿sí? Esto motiva el nombre de Julius por radian, ¿sí? Esto es a nivel anecdótico, no nos vamos a detener mucho en esto. Cálculo del momento en el plano. Cuando se consideran problemas mecánicos bidimensionales en que toda la fuerza y demás magnitudes vectoriales son coplanarias cuando están en el mismo plano, el cálculo de momentos se simplifica notablemente. Eso se debe a que los momentos serían perpendiculares al plano de coplinariedad, que es el plano donde pertenecen los vectores. Por tanto, sumar momentos se reduciría a sumar tan solo componentes perpendiculares al plano, que son las magnitudes escalares. Si se considera una fuerza aplicada en un punto
del plano de trabajo y otro punto P, punto de aplicación y punto P, sobre el mismo plano, el módulo de momento O viene dado por FL por el ángulo o F por B, que es la distancia, ¿sí? Siendo F el módulo de la fuerza y B el brazo de momento. Esto es lo mismo que está acá. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? F por distancia. Lo llama de otra manera. No se compliquen ni se hagan, pero por ahora viene fácil. Esta formulita que está acá, F por D, que es momento, sacar momento. Después se complica cuando hay que sacar un momento de diferentes fuerzas por el mismo punto. Porque si acá hubiera dos fuerzas, usted tiene que sacar momento del mismo punto. Pero ya vamos a llegar, no se haga. Bueno, hasta acá, todo teoría. Bueno, siendo F la fuerza y B el brazo de momento que generalmente se dista. Es decir, la distancia a la que se encuentra el punto P. Esto que está acá. Vamos a darle puntito, a ver si se ve bien. Tic, tic. Eso es B. Si yo hago F por D, saco el momento con respecto al punto O. Eso es fundamental. Siempre con respecto a un punto que saco momento. Porque si yo el punto lo pongo por acá, vamos por un punto negro, ¿sí? Si yo este punto lo pongo acá, ya el momento cambia. ¿Sí? Cambia OP y cambia el brazo B. ¿Quedó claro esto, no? Bien. Bien, la dirección de momento es paralela al eje de momento, el cual es perpendicular al plano, ¿sí? Que contiene la fuerza y por su brazo de D. ¿Qué es esto de nuevo acá? Bien. Hasta acá estamos. No hay... Regla de la mano derecha. Bueno, acá es el dibujito, también el del tirabuzón. Cuando yo giro un par, ¿sí? Fíjese que si giro con sentido, bueno, lo explicamos acá. Determinación del sentido del vector, la regla de la mano derecha. Al girar el sacacorcho hacia la derecha, este avanza. Es cuando lo ponemos contra el corcho y damos vuelta con sentido horario para clavarlo en el corcho, ¿no? La regla de la mano derecha o del sacacorcho es un método para determinar los sentidos vectoriales. Tiene como base los planos cartesianos. Se emplea prácticamente de dos maneras. Para el sentido del movimiento vectorial de la línea, para movimientos y direcciones de rotación. Así, cuando se hace girar un sacacorcho o tornillo hacia la derecha, vieron que el tornillo es rosca derecha, es sentido horario. En sentido de la aguja del reloj, el sacacorcho y el tornillo avanzan. Y en viceversa, cuando se hace girar un sacacorcho o tornillo hacia la izquierda, contrario a la aguja del reloj, el sacacorcho o tornillo retrocede. Bien, esto es para generar el momento. O sea, si yo voy a favor de la hoja del reloj, el momento avanza. Si voy antihorario, retrocede. ¿Sí? Bien. Algunas propiedades que se pueden aplicar al par. Ahora volvemos. Vimos algo de momento que ya lo habíamos visto y volvemos al par de fuerza que había visto al principio. Esto fue anecdótico, lo vimos ya, pero para darle un refuercito, ¿no? Bien. Regla de la mano derecha. Un par de fuerzas puede trasladarse paralelamente a sí mismo, siguiendo la dirección de las fuerzas componentes, sin que el efecto que produce cambie. O sea, fíjate que si yo la pongo así o la pongo así, no va a cambiar en nada el efecto que produce este par de fuerzas. Un par de fuerzas puede desplazarse a lo largo de la recta que pertenece al brazo. O sea que si yo estoy acá, puedo trasladarlo, ¿sí? Bien. Un par de fuerzas puede trasladarse a otro plano paralelo al suyo, manteniendo su efecto. ¿Se acuerdan cuando sacamos fuerzas coplanales
y no coplanales y daba el mismo resultado porque uno lo trasladaba. Un par de fuerzas puede sustituirse por otro equivalente cuyas fuerzas componente y brazo par sean diferentes. Claro, mientras sea equivalente yo puedo buscar una fuerza, fíjate que esta es más larga, ¿sí? Y produce el mismo efecto que esta. Quiere decir que este sistema es equivalente a esto. Esa es la idea. Algunos ejemplos de pares de fuerzas son destornilladores, sacacorcho, la apertura o cierre de un grifo, ajuste de broca en un taladro, batidora manual y volante de un vehículo. Bien. ¿Alguna preguntita hasta acá? Es teórico hasta ahora, no. Pero bueno, por ahí. ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a el teorema de Varignon. Y acá viene lo duro, ¿no? Bien. Acá tenemos un sistema de fuerzas que ustedes lo saben resolver con una resultante, ¿sí? Bien. Esta es la resultante. Vamos a hacer acá rellenar y firmar para indicar una cosa. Si no llego a terminar esto, lo seguimos la próxima. Bien. Acá tienen, ve que tienen F1, F1, F2, ¿sí? Y esto es la resultante, ¿sí? Bien. Esta resultante va a tener un momento. Y esa fuerza van a tener otro momento. Bien. El teorema de Varignon afirma que la sumatoria de momentos de fuerza alrededor de cierto punto equivale al momento de la resultante respecto a dicho punto. Quiere decir que si yo saco momentos a cada fuerza, ¿sí? Y lo sumo, va a ser lo mismo que hallar el momento de la resultante de ese sistema. Bien. El teorema de Varignon en mecánica afirma que la suma de los momentos producidos por un sistema de fuerzas concurrentes respecto a un determinado punto es igual al momento de las fuerzas resultantes respecto al mismo punto. ¿Qué fue lo que le dije? O sea, si yo hallo un momento a cada fuerza y lo sumo, es lo mismo que aplicarle momento al resultante de la fuerza. Bien. Por esta razón se conoce este teorema como principio de momento, ¿sí? Si bien el enunciado fue por el holandés Simon Stevin, esto es historia, el creador de la paradoja hidrostática, el matemático francés Pierre Varignon, fue quien posteriormente le dio su forma definitiva. Claro, porque siempre los físicos investigan y los matemáticos formalizamos, digamos, le damos la formita, siempre pasa esto generalmente. Y generalmente los físicos son matemáticos y viceversa, ¿no? Un ejemplo de cómo funciona el teorema de Varignon en mecánica es el siguiente. Supóngase que sobre un punto actúa un sistema siempre de dos fuerzas coplanales concurrentes F1 y F2, denotadas con negrita por su carácter vectorial. Bueno, esto acá es un problema de simbología. A veces nosotros le ponemos la flechita arriba, ¿no? Dichas fuerzas dan lugar a una fuerza neta o resultante llamada F. Cada fuerza ejerce un torque o momento respecto al punto O que se calcula mediante el producto vectorial entre el vector posición R o P y la fuerza F, donde R o P va dirigido desde O hasta el punto de concurrencia P. Entonces saca momento y hace producto vectorial. El momento 1 es RO, vectorialmente F1, M2 es igual a RO, P, vectorialmente F2. ¿Sí? Los vectores posiciones son el mismo. Dado que F es R, es F1 más F2, entonces la suma de RO por F1 más ROP por F2 es igual al momento 1 más el momento 2. O sea que el momento no total es la suma de los dos momentos. Hasta ahora nada nuevo, ¿sí? Quiere decir que si lo paso en limpio aplicando distributiva, fíjate que si yo acá saco factor común me queda R por la suma de F1 y F2, que es FR. Quiere decir que el momento total de un sistema
es igual a ROP por la suma de todas las fuerzas intervenientes. Por lo tanto, la suma de los momentos torque de cada fuerza respectivo al punto equivale al momento de la fuerza resultante respecto del mismo. Bien, acá hay una demostración más fidedigna que lo que hay acá, que no es necesario saberla, porque entra el tema de sumatoria, pueden verlo, leerlo, no hay ninguna, se los puse para que lo tengan a nivel teórico cómo se calcularía, pero es todo desarrollo matemático, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo que a nosotros es lo que nos interesa, con el teorema de Varignon, que es generalmente lo que entra en los ejercicios y todo eso. Bien, el teorema de Varignon facilita el cálculo del momento de una fuerza F respecto a un punto O, ¿sí? Fíjense los dibujitos. Si se descompone la fuerza en sus componentes rectangulares, se calcula el momento de cada una de ellas. Entonces tenemos aplicación del teorema de Varignon, hago un dibujito, ¿ves? Fuerza, donde se aplica el punto O, esto ya es menos abstracto que lo anterior. Entonces se aplica. Cuando se conoce la fuerza resultante de un sistema, el teorema de Varignon se puede aplicar para reemplazar la suma de cada uno de los momentos producidos por la fuerza que la compone por el momento de la resultante. Si el sistema consta de fuerzas sobre un mismo plano, al mismo punto respecto al cual se requiere calcular el momento, pertenece a ese plano, el momento resultante es perpendicular. Por ejemplo, si todas las fuerzas están en el plano XY, que es lo que vamos a usar nosotros generalmente este año, el momento está dirigido en el eje Z. Solo restallar la magnitud y su sentido. Tal es el caso del ejemplo antidescrito. En este caso, el teorema de Varignon permite calcular el momento resultante del sistema a través de la sumatoria. Es muy útil en el caso de un sistema de fuerzas tridimensionales para el cual no se sabe a priori la dirección de momento resultante. Entonces vamos a resolver, mirá. Vamos a resolver el ejercicio. El mismo que estaba arriba, pero con numeritos. Bien, tenemos la fuerza, 725 newton, el angulito es de 37 grados, ¿sí? La altura de este punto son 50 metros y esto 2,5 metros. Perdón, 5 metros, no 50 metros. Casi se podría decir que es un cartel, ¿no? Esto, pero bueno. Entonces, solución. Bueno, aplicando el teorema de Varignon tenemos que f de x es 725 por el coseno. ¿Está bien? 725 por el coseno. Componente en x. Componente en y. F de y es menos 7. ¿Por qué lo hacemos abajo? Porque el sistema de referencia, ¿se acuerdan que si usamos el plano XY, las y están para arriba y las x para la derecha las positivas? Si hago para abajo, para la izquierda es negativo. Con lo cual me queda fx y fi. ¿Sí? Bien. Me queda 579 newton y menos 436,3 newton. De igual manera, el vector posición es 2,5 metros Rx, 5 metros la componente RI. Hasta acá nada que no sepa. Bien, y hacemos el dibujito. R, ¿sí? RI, Fx y Fi. Bien. El momento de cada componente de fuerza respecto a cero se halla multiplicando la fuerza y la distancia perpendicular. Entonces tenemos, mirá, para el caso del momento en X sería Fx por Ri, acá está, Fx por Ri, ¿sí? Y el momento en Y sería Fi por Rx, ¿sí? Entonces me queda Fx por Ri por el seno de 90, que el seno de 90 es 1, ¿sí?
Acá me queda FI por RX, me queda 436,3 newton por 2,5 de SRI. ¿Por qué hago -1? Porque es el seno en realidad de 270 y como está para abajo es -1. El momento resultante respecto es 2895 más 1090,8 newton y el total es este que está aquí. Vamos a recuadrar. ¿Sí? Hasta ahora, aunque sea complicado la terminología, no es nada de que no haya usado hasta ahora. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, ¿alguna preguntita de esto? ¿Alguna duda? Igualmente voy a subir 3 videitos que no son míos, esta vez los copié, de aplicación del teorema de Varillon, ¿sí? En otro ejemplo, que lo hace un profe que me parece que es bastante didáctico, y después el cálculo de fuerzas de par, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a seguir reforzando. ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Van a aparecer cuando hagan los ejercicios, ¿no? Sí, seguro. Bien, pero ya nos estamos adentrando en lo que es un momento. Y vamos a tener que ver momento de inercia, los perfiles. Pero más o menos, conceptualmente se tiene idea qué es el momento. ¿Sí? En viga vamos a usar el momento flexor, pero ya vamos a llegar. ¿Sí? Hasta acá entonces, algo que aclarar, algo que preguntar, alguna duda. Vamos a guardar el material, así lo subo. ¿Ninguna duda, chicos? Ahora ninguna duda, profe. Dígame. Me dijo que no lo entendí bien. ¿Alguna duda o ninguna duda? Ninguna duda hasta ahora, profe. Ah, perfecto, perfecto. Perdón, no lo había entendido bien. Tiene como un tembleque en el micrófono. Bueno, chicos, los dejo hasta el lunes. Entonces llegamos al teorema de Varillon. Después vamos a entrar, vamos a ver si armamos algo de varicentro o centro de gravedad. Ese material todavía lo tengo que armar a ver qué conceptos manejamos. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, profe, nos vemos. Chao, chicos, hasta que vuelva la presencialidad, ¿no? Que por ahí vuelve en algún momento. El asunto es que no nos vamos a ver todos, sino que va a ser una burbuja. Así que bueno, ahora le subo esto en el Classroom, así lo tienen a mano. A 26, puse 23, qué bestia. 23 de julio. Bien, listo. Chao, muchachos. Abrazo Chao, grande. profe. Chao, chao. No, profe. Adiós.